Si no tienes forma de escanearlo, abre un navegador y vas a teclear bit.ly, diagonal Oscar UDL, y ahí te va a aparecer una pregunta en cuanto la libere yo. Entonces esta misma explicación la voy a poner en las páginas siguientes para que todos la puedan abrir. Y vamos a ver. Entonces, primero te quiero presentar a nuestro invitado de hoy. Es Gabriel Eduardo Sandoval Carmona. Es un personaje de las franquicias en México porque ya tiene 25 años de experiencia en este tema. Él también tiene 25 años como director general de Grupo Concepto, 15 años operando el canal de TV Franquicias, 12 años operando en Franchise y Market. También ha fungido como vicepresidente de franquicias en la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la CANIRAC. Él también, 25 años, responsable de creación de programas de comunicación y franquicias para más de 90 empresas como Tony Romas, Dry Clean USA, Dental Perfect, Belequi de México, Prendamex a la mesa, entre otras. Entre sus clientes se encuentran ganadores al Premio Nacional de la Franquicia como Belequi, Dental Perfect y Prendamex, entre otros. Asesor de distintas empresas consultoras en México como Alcázar y Compañía y Aranday y Asociados, entre otras. Es un gusto recibirte, mi estimado Gabriel. Y bueno, antes de darte la palabra, me gustaría, ya desplegué la primera imagen, a ver si puedes ya refrescar tu navegador y te aparece, ver si te aparece ya esta gráfica. Sí, ahí estamos ya. Ya está ahí y vamos a ver, y le tienes que dar clic en cómo tú te sientes. Y acá vamos a ir viendo cómo lo refleja el software. Espérame tantito, aquí estamos. Y ahí está. Entonces ahora sí ya debe de estar liberado. ¿Ya te apareció en tu teléfono? Bueno, no sé si me alcanzan a escuchar. Espero que sí. ¿Sí Así me es, si te escuchan? escuchamos, adelante, Gabriel. Son Bien. todos tuyos. Ok, perfecto. Pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Para mí, platicar con estudiantes siempre es un gusto y lo hago realmente con mucho ánimo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, perdónenme que estoy de camiseta. Les voy a platicar que yo estoy en Querétaro y estamos a 36 grados en este momento. Y la idea de ponerme traje lo intenté, pero pues iba a morir frente a ustedes de calor. No se me hizo buena idea. Entonces decidí por una camiseta. En tercer lugar, quería platicarles el tema que vamos a ver hoy, que se llama una franquicia. ¿Qué es una franquicia y por qué debería importarme? No sé cuántos, es difícil saberlo, pero sepan claramente qué es una franquicia. Ahí sí, ya que los veo a todos, levante la mano quien sabe claramente qué es una franquicia. Los veo a todos. A ver, levantando su mano, el que tenga claro que es una franquicia. Sepa, ¿no? Creo que yo sé más o menos, pero no estoy totalmente segura de si es lo correcto o no. Pues, ¿qué tal si nos lo platicas? Eso, está bien. Miren, hace algún tiempo yo iba en un taxi y me acuerdo que el taxista era un Uber. Era muy platicador y me decía que a él le había tocado jugar con las cartas que le habían dado. Y me acuerdo que también me decía la frase esta famosa: si la vida te da limones, aprende a hacer limonadas. Tiene muchas variantes, ¿no? Si la vida te da limones, aprende a hacer margaritas. Si la vida te da limones, agrégale vodka, me invitas. O si la vida te da limones, pídete. Creo que ya no se escucha. Te dejamos de escuchar, Gabo.
Silenció su micrófono. Se silenció tu micrófono, Gabo. Denme un segundo. Espero que con esto se solucione. Creo que ya me escuchan mejor. Sí. Así es, te escuchamos. Perfecto. Perfecto. Entonces les decía, si la vida te da limones, pues haces limonada, siembras las semillas, contratas empleados, creas tu red de distribución, consolidas tu marca, conviertes tu franquicia en negocio y diversificas tus productos. Eso es lo que se hace cuando la vida nos da limones, porque dejaron hacer limonada es dejarlo muy pues en el primer paso. Esta conferencia se llama ¿Qué es una franquicia y por qué debería importarme? Porque los elementos que conforman una franquicia se pueden aplicar a todos los negocios. No quiero hablar tanto de este tema de esta crisis, que ustedes están encerrados, que ya no saben qué hacer, que están totalmente desesperados. No, quisiera hablar ahora de negocios y cómo los esquemas de franquicia han ayudado a sobrevivir a las empresas. Una franquicia no es más que una empresa que se ha formalizado en todas sus operaciones. Eso es todo. Una franquicia tiene operaciones formales en cuanto a imagen, porque tiene la marca registrada, en cuanto a empleos, porque sus empleados están contratados formalmente, en cuanto a operaciones mismas, porque las operaciones están plasmadas en manuales. ¿Quién de ustedes no ha visto un negocio que un día abre el 1 de enero y para el 30 de abril, y no hablo de esta época, hablo de la vida cotidiana, antes de COVID, está cerrado? O sea, ¿cuántas veces no han visto un negocio que abre y en 3 meses ya cerró? Y pasan ustedes enfrente y vieron que abrió la puerta, decía, abrimos próximamente, y después pasan unos días y vuelven a ver que el local ya está a la renta nuevamente. Seguramente más de uno de ustedes ha visto esta situación. Y esto es porque los negocios los abrimos a veces al feeling, al nos late, y pues bueno, el corazón es una parte muy importante de los negocios, pero una parte que es la planeación. Cuando ustedes adquieren una franquicia, en teoría están adquiriendo un negocio que ya abrió, que ya sabe cómo hacerle, que ya sabe cómo son sus procedimientos, y por lo tanto, es de éxito. Fíjense bien que éxito, no dije garantía de éxito, porque ahí luego hay una confusión ahí. Dicen, abrir una franquicia es garantía de éxito, no, no es garantía, son mayores posibilidades. Y el ejemplo que muchos ponemos es, nos podemos ir por la carretera libre o la de cuota. Si nos vamos por la libre, tenemos mayores posibilidades de tener un accidente que por la de cuota. Si nos vamos por la de cuota, obviamente podemos tener un accidente, pero si tenemos un accidente en la de cuota, por lo menos hay más posibilidades de que llegue el auxilio, lo cual es cierto porque hay teléfonos para llamar, para solicitar auxilio, hay más patrullas, los carriles son más anchos. Entonces, irse por la de cuota no les garantiza que no van a tener la libre, no les garantiza que no van a tener un accidente, pero sí les dice que van a tener socorro más pronto. Es un poco el esquema de franquicias. Miren, ¿por qué pone la gente un negocio? Para tener más dinero. Yo les puedo... Tal vez porque... Las 5 razones que da un nuevo ingreso. Porque era una inversión. Porque da una inversión, porque tienes una inversión y porque quieres ponerla a trabajar. Porque bueno, tiene utilidades. Disculpa. También podría ser que tal vez... ¿Perdón? ¿Otra vez? ¿De nuevo? A ver, con respecto a tal vez tenían algún sueño que
cuando eran niños, así. Hay Por muchos supuesto, que sí. por eso inician sus negocios, porque tal vez, o ya sea por parte de ellos o por parte de sus padres, tal vez Eso es una razón. y Es una ya, excelente razón. y bueno, como comentaba, no me acuerdo quién ahorita en el chat, también podría ser que quieren generar una inversión, pero principalmente yo creo que la mayoría se va por lo emotivo, por lo emocional. Más que nada por lo que he podido ver. Generar una inversión o generar rendimientos, el rendimiento viene siempre después de la inversión, pero principalmente sí es por deseos de libertad financiera, a fin de cuentas. Tú pones un negocio porque quieres a veces también hacer las cosas a tu modo, porque crees que tienes una buena forma de hacerlo o una forma distinta y quieres probarlo. No siempre es la gran alternativa. Poner un negocio, ahorita lo vamos a ver, también tiene algunas desventajas. No dormir es una de ellas, pero, pero tiene muchas posibilidades. Ahora, cuando ponemos un negocio, pues podemos decir qué negocio pongo. Y aquí sí entra este asunto de, pues yo siempre quise, por ejemplo, ser pastelero, tener una pastelería, siempre quise ser restaurantero, siempre quise tener un negocio de algún tipo determinado. Pero, por ejemplo, gastronomía, poner un... Sí. Yo les preguntaría de ustedes, ¿quién puede hacer una hamburguesa más rica que la que venden en McDonald's? ¿Alguno puede? Más rica. No es ustedes, yo sí. Sí, por supuesto, claro. Sí. Sí, sí, claro. Sí. Ustedes, si yo no puedo, puede vender más hamburguesas que McDonald's. No se puede. Ok. Si se fijan ahí, la diferencia no está en el producto, que es muy importante, la calidad del producto. Ustedes pueden hacer mejores hamburguesas. Está en el formato de negocio, ¿sí? Y cuando ponemos un negocio, muchas veces lo que nos falla es eso, que nos enamoramos del producto y perdemos la idea del formato de negocio. Y lamentablemente, la realidad es que en muchos casos, más allá de la ilusión de un producto maravilloso que tenemos, está la cruda realidad de los números. Cuando ponemos una franquicia, esta ruda realidad de los números ya la vio alguien más. Ya dijo, ya sacó cuentas, ya nos entrega estados de resultados previos en escenarios negativo, positivo y neutro, y nos dice, yo lo hice así y lo he hecho estas veces, 5, 10, 15 veces, y nos ha ido bien, y cuando nos ha ido mal lo hemos solucionado de esta manera. En función de qué intereses tienen. ¿Perdón? Es que pensé que era una pregunta. También si la quieren poner escrita, estoy viendo el chat y puedo... Una recomendación, Gabo, se corta un poquito tu voz Claro, porque tu video ir está robando platicando. mucho ancho de Pero banda. sí, denme un segundo. Voy a detener el video, espero que ya me oigan mejor. Sí, totalmente. Sí, un poco mejor. Sí, mucho mejor. Gracias. De acuerdo. Sigamos entonces. Les decía yo que el hecho de poner un negocio, bueno, vienen los números. Había un amigo que decía que en Excel todos somos millonarios. Y porque cuando hacemos nuestras fórmulas de Excel decimos 2 más 2 es 5 y nos cuadró perfecto. Pero la cruda realidad es distinta. Entonces, llegamos a una situación en que decimos, ¿qué negocio pongo? Ustedes tienen la opción de hacerse franquicia o independiente. No crean que es una opción tan mala. Mucha gente en algún caso me ha dicho, es que poniendo una franquicia no tienes la libertad de hacer las cosas. Sí hay libertad, ahorita más adelante explicamos por qué. Y está la opción de irse por la libre, por ser independiente. Déjenme platicarles un asunto de ser independiente.
que yo vi en un restaurante. Yo iba, cuando vivía en Ciudad de México, a un restaurante de comida argentina, lo atendía una ex chef de un restaurante argentino muy famoso. Llegué, pedí mi orden y me dijo ya, Parece que se congeló nuevamente el audio. pedimos la orden. Perdón, no me está. A ver, déjenme hacer algo. Me voy a cambiar a el celular. Denme un segundo, por favor. Aprovecho Mientras el break. nuestro ponente se cambia de red, les pido que ahora sí están activas la primera pregunta de cómo te sientes, y voy a activar la segunda en un minuto más para que nos hagan favor de contestar, por favor, en la pantalla que les dije. Ahorita voy a volver a compartir la presentación. Oscar, ¿podría repetir la liga para ingresar a contestar las preguntas? Claro, aquí está la liga. Ahora déjenme ver, porque creo que ya estamos llenos y no sé si se salió Gabo. No va a poder entrar, así es que voy a sacar esta otra máquina para que pueda entrar. Aprovechando el espacio y el tema, les recomiendo una película que se llama Hambre de Poder. Está en la plataforma de Netflix y me parece que en algunas otras también. Habla de cómo se fundó McDonald's y cómo pudo expandirse a través de todo el mundo. Genial. ¿Ya me Es escuchan muy ahí? buena película. Ya te escuchamos, Gabo, perfectamente. Ok, creo que ya no va a haber problema. Me puse con mi conexión del móvil. Creo que inclusive me pueden ver, no lo sé. Bueno, sí, estamos ahí todos. Ahí estamos, sí, sí te vemos. Adelante. Perfecto. Entonces, bueno, me cambié, me perdí un poco en lo que me conectaba, pero les decía yo que creo que ahora se ve mucho mejor, ¿no? Que los elementos que componen una franquicia son elementos comunes a todas las empresas, aunque no sean franquicia. Y aquí está lo interesante del asunto. Ustedes pueden aplicar lo que vamos a ver en cualquier negocio. Y la verdad es que los elementos que conforman una franquicia han demostrado ser exitosos aún en épocas de crisis económica. Aportan certeza, métodos, formalidad y crecimiento. Les voy a dar una definición de franquicia. Esta presentación que yo estoy viendo, que ya no puedo compartir porque estoy en el celular, se las voy a mandar con vía chat para que se las compartan, no tengo mayor problema. Una definición de franquicia textual es un formato de negocio por medio del cual una persona física o moral que se llama franquiciante le da a otra que se llama franquiciatario. Fíjense bien, un franquiciante le da a un franquiciatario el derecho de uso de un nombre comercial por un tiempo determinado y le da los conocimientos técnicos para comercializar un bien o un servicio, pero de manera uniforme. Y esto es muy importante. Fíjense cómo hay varios elementos. Franquiciante, el que otorga la franquicia; franquiciatario, el que recibe la franquicia o el que la adquiere; un nombre comercial, que es una marca registrada; y la transferencia de tecnología o know-how es el nombre. Entonces, estos elementos que finalmente conforman la franquicia, los pueden poner en cualquier negocio. Les decía yo del negocio argentino de parrilla, ya me acordé. Le preguntaba si no usaba comandas, me dice que no. Entonces, yo sí me pregunté, bueno, ¿y cómo haces corte de caja al final del día? Me decía ella que todo lo tenía en la mente. Yo dije, ¿cómo, no? No es de extrañarse que el negocio, que era excelente, tenía gran calidad en la comida, muy buen servicio,
haya cerrado sus puertas a los 3 meses. Y ese es el problema. Conozco muchísima gente que abre negocios y no tiene formatos preestablecidos, no tiene manuales, no tiene contratos, ni siquiera tiene marca registrada. ¿Saben ustedes lo que significa abrir un negocio sin marca registrada? Se los voy a plantear así. Un negocio que abre sin marca registrada, sin registrar su marca, está a la expensas de utilizar la marca de otra empresa y que a la larga le pidan inclusive hasta el 40% de las utilidades que ha generado durante el tiempo que ocupó una marca que estaba registrada. Ese es el riesgo. Entonces, los negocios que abren sin tener formalidad en sus operaciones son negocios que inclusive están en riesgo. ¿Cómo se regula la franquicia en México? Hay un artículo que se llama artículo 142, y ese sí lo pueden anotar, artículo 142 de la Ley Mexicana de la Propiedad Industrial y el artículo 65 del reglamento de la Ley Mexicana de la Propiedad Industrial. Esos son, bueno, y además de los códigos civiles a que atañen a la realización de cualquier contrato entre particulares. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer en cualquier momento. ¿Era la ley mexicana de qué, perdón? Ley Mexicana de la Propiedad Industrial, artículo 142. Y el reglamento... Gracias. Y el reglamento de la Ley Mexicana de la Propiedad Industrial, el artículo 65. Esos 2 artículos regulan todo el sector franquicias básicamente. Son 2 artículos los que hacen y pueden permitir el crecimiento o el estancamiento del sector franquicias. No les voy a leer el artículo 142, aquí lo traigo, pero no tiene sentido, ya se los dije cuál es, y es mucho más fácil consultarlo en internet, no tendría ningún sentido. Pero miren, básicamente, ¿qué es una franquicia? Es una forma de hacer negocios, no es otra cosa, no es un cajero automático. No es una forma de hacerse millonarios. No, o sea, sí deja dinero, pero como cualquier negocio, con una curva, hacen una inversión, se quedan sin capital, empieza el negocio a producir, y viene el capital, y vienen los rendimientos, y viene el éxito del negocio. Es una forma de hacer negocios basada en porcentajes, porque eso es lo que luego la gente no entiende. ¿Alguna vez ustedes han oído de hacer boicot contra, por ejemplo, Starbucks? ¿Alguien ha oído, por ejemplo, vamos a boicotear Starbucks? Sí. Es absolutamente inútil. Y les voy a explicar por qué. Cuando querían boicotear Starbucks por hacerle presión a una empresa extranjera, por la razón que sea, al que afectan, y está hecho el sistema de esa manera, al que terminan afectando no es a Mr. John Smith en Estados Unidos. Al que terminan afectando es al señor Juan Pérez, que adquirió la franquicia. En el caso de la cafetería Starbucks no hay franquicias en México, pero es un ejemplo bastante típico. Piensen ustedes en Subway, por ejemplo. Si quieren afectar a Subway y dejan de comprar Subway en México, no afectan a John Smith en Estados Unidos, afectan a Juan Pérez, que adquirió el Subway, y afectan a Pedro Sánchez, que trabaja en el Subway, y a Juana Pérez, que trabaja en el Subway. ¿Por qué? Porque cada franquicia es un negocio independiente. Eso es muy importante entenderlo. Cada franquicia es un negocio independiente de otro negocio que lleva la misma marca, pero lo más importante de esto es que todos operan igual. No sé si alguno de ustedes oyó en algún momento una cosa que se llama el índice McDonald's. ¿Alguien ha oído hablar de él? No importa. ¿De cuál, perdón? Índice McDonald's. Sí. ¿Quién dijo sí? Sí, Raúl. ¿Y nos comentas? Es el que marca, ¿cómo decirlo? O sea, las grandes franquicias en las economías de primer mundo. Más o menos. Miren, ahí les va, para no hacernos bolas. Pero sí, bueno, por lo menos han oído hablar del concepto, eso es importante. El índice McDonald's, imagínense, McDonald's es una franquicia, pero está tan estandarizada
que por medio del índice, en realidad es el índice Big Mac de McDonald's, por medio de una Big Mac podemos conocer el grado de inflación de cada país. No es una, evidentemente, no es una medida matemática, es una medida 100% práctica y consiste en calcular el costo de la Big Mac porque es 100% estandarizada y como usa productos locales, usa pan local, usa carne local, usa jitomate local, usa cebolla local y creo que hasta pepinillos locales, pueden calcular el índice de inflación comparando el precio de la hamburguesa McDonald's en cada país. ¿Cuánto cuesta en Venezuela? ¿Cuánto cuesta en Guatemala? ¿Cuánto cuesta en México? ¿Cuánto cuesta en Estados Unidos? ¿Y cuánto cuesta en Canadá? Se le llama índice Big Mac, lo pueden buscar como tal en internet, por el grado de estandarización que se ha llegado en McDonald's. Pero lo interesante de esto es que cada McDonald's es una unidad de negocios independiente. Desde luego, hay una gran cantidad de franquiciatarios multiunidades, ¿sí? Es decir, un franquiciatario multiunidad es alguien que tiene 15, 20 McDonald's. Aquí en México, no sé si alguno de ustedes ha visto o llegó a ver la casa de empeño Prendamex. Ahí había muchos franquiciatarios que tenían, en Puebla llegó a tener arriba de 120 el franquiciatario. Pero eso no implica que esas unidades sean del mismo dueño que las de Puebla, que las de Hidalgo, las de Guerrero. Eso es lo importante del sistema de franquicias. Es una operación, miren, la franquicia es una combinación del espíritu emprendedor del franquiciatario que quiere poner un negocio y la administración profesional del franquiciante que sabe cómo operar ese negocio. Yo estoy seguro que ir a escalar el Himalaya ha de ser bastante complicado, muy difícil, pero estoy muy, muy seguro que es mucho más difícil hacerlo sin guía que con un guía. Si vamos con un guía, tenemos alguna remota posibilidad de terminar ¿cómo se llama? La escalada. Si vamos sin guía, creo que la posibilidad es prácticamente cero. Esta es la idea de la franquicia, tener a alguien que nos diga cómo va el negocio. La primera vez que nosotros adquirimos una franquicia, no sabíamos qué íbamos a hacer el primer día que abrimos las puertas del negocio y fue un gran alivio ver cómo llegaba el equipo de apertura, no lo sabíamos en ese instante. Sí sabíamos que teníamos el apoyo, pero no sabíamos bien cómo era. Y de pronto llega el equipo de apoyo y empieza a abrir, empieza a operar. Fue impresionante ver porque ellos ya sabían operar el negocio y estuvimos una semana, nos capacitaron en sitio y esa es una de las grandes ventajas. Es una operación basada en la confianza. Es decir, sí tienes que confiar en la persona que adquieres, a la cual le compras la franquicia, pero el que te vende la franquicia también tiene que confiar en ti. Es un poco como casarse o como tener novia o novio. Entonces yo siempre pregunto, ¿cuál es la mejor novia? ¿O cuál es el mejor novio? Y quiero pensar que la mejor novia para ti no es la misma que la mejor novia para ti o para ti, y qué bueno que así sea, o que el mejor novio para ti no es el mismo mejor novio para ella o para él. Hay una franquicia para cada quien y eso es muy importante. Como cualquier negocio, una franquicia debe ser comercialmente atractiva. Y si bien les dije que está basado en la confianza, la columna vertebral del sistema de franquicias es un contrato de franquicias. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No. Un comentario. Perfecto. Para el viernes. Yo te quisiera Por el preguntar momento, algo. Tiene que mandar antes el viernes. ¿Hay alguna fuente donde podamos consultar cómo se hace un contrato de franquicia? Me parece algo de lo más complicado. Lamentablemente, y ahí les va, y se los digo como universitarios, el estado de la investigación en materia de franquicias en Latinoamérica es, pues no es cero, pero es muy bajo. Hay en Colombia, me parece, una investigadora, buena amiga de mi amigo Diego Lizarraraz, con el que ustedes van a platicar mañana, que se llama Cintia Lanchimba, que es una de las investigadoras en materia de franquicias. Pero es de las pocas que hay. Hay una tesis del contrato de franquicias en la UNAM, me parece,
y algunos trabajos aislados, pero que de manera formal se haya hecho una investigación sobre el sector franquicias, no lo hay. Déjenme ponerles un ejemplo. A manera de universitario, ustedes lo van a entender tal vez hasta mejor que yo. La franquicia es un esquema de negocios que se desarrolla a través de negocios exitosos, ¿ok? O sea, para que ustedes otorguen una franquicia, el negocio primero tiene que ser exitoso. En principio, según lo exitoso, según el desarrollo de cada estado en México, debería tal vez haber una correlación entre, por ejemplo, el ingreso per cápita del estado o el Producto Interno Bruto del estado y el número de franquicias que tiene. Parecería algo obvio, ¿no? ¿Saben que no existe una investigación sobre eso? Nadie se ha puesto a correlacionar los datos de Producto Interno per cápita o Producto Interno Bruto por estado y correlacionarlo con el número de franquicias que produce. Sí hay una estadística de cuántas franquicias tiene un estado, pero no hay nada que lo correlacione con el mismo estado. Llegamos a situaciones donde estados que tienen un ingreso per cápita muy alto o un Producto Interno Bruto muy alto, como el estado de Querétaro, tienen un menor número de franquicias que un estado como, que tiene un ingreso más pequeño, como tal vez Colima o Puebla inclusive. Y nadie ha hecho investigaciones formales en universidades a este respecto. Por eso explicarles cómo se hace un contrato de franquicia es complicado. Pero básicamente, y en términos generales, el contrato de franquicias debe incluir los derechos del franquiciante sobre la marca, los derechos del franquiciatario, incluir los usos posibles de la marca y las reglas de salida del sistema. Si hay cláusulas de pagos de penalizaciones o no existen y cada cuánto se renueva la marca y si hay costo en esta o no. Pero se los acabo de resumir en 30 segundos. Los contratos de franquicia suelen ser libros bastante anchos. Y además, en muchos casos, los famosos manuales de operación se vuelven adendums al contrato de franquicia. Lo que quiero decir con esto es que no hay faltas a un contrato de operación. Hay violaciones al contrato de franquicia. Esto es lo que hace tan complicado la generación de un contrato de franquicia. Porque es la columna vertebral que va a regular. O sea, cuando todo funciona no pasa nada. Todo el mundo es feliz y todos se quieren. Pero cuando algo no está funcionando, a lo primero que se recorre es al contrato de franquicia. El mismo contrato puede especificar si hay una cláusula de mediación y arbitraje o si no hay, y todo se tiene que definir en medio de un juicio. Hoy por hoy muchos desarrolladores prefieren agregar cláusulas de conciliación y arbitraje porque es mucho más fácil resolver un problema así. Pero no como tal, hay una buena oportunidad ahí para estudiantes de administración, de derecho, en el área de franquicias, porque hay muy poca información formal. Y si alguien queda interesado en tocar el tema, sería interesante contactarlos con otras universidades, como en el caso de Colombia y otras universidades de Latinoamérica que están desarrollando un poco de investigación. De 300 investigaciones que se hacen en América, 295 han de ser en inglés y 5 son en español. Entonces, a esos grados llegamos, ¿no? Entonces, pues sí, ahí hay una oportunidad importante. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Sí, por aquí. Adelante. Bueno, normalmente soy de las personas que se aburren y se ponen a leer hasta las etiquetas de los productos. Entonces me di cuenta de que en los Oxxos siempre hay productos locales. ¿A qué me refiero con esto? Si tú vas al estado de Veracruz, vas a encontrarte toda la gama de productos que maneja Oxxo, pero además te vas a encontrar 2 o 3 adicionales que si te fijas en el empaque dice que están fabricados ahí en Veracruz. Lo mismo en, no sé, en Nuevo León, en Mexicali, en Aguascalientes, en Yucatán. No sé si haya una regulación que, que les, que les mande a las franquicias que incluyan productos locales, o eso ya es un acuerdo entre partes. No hay una regulación. Bueno, ahí voy a hacer 2 aclaraciones. Primero, Oxxo no es franquicia. Nadie, ninguno de ustedes, nunca va a poder comprar un Oxxo. La única tienda de conveniencia que hoy existe, porque había otra antes, que era
City Express, City Market, no, City Market es la tienda grande. City Express había, pero no hay, solo hay una tienda de conveniencia hoy por hoy en México que pueden adquirir en franquicia, que es Asturiano, a la mano, que está creciendo hacia Estado de México ahorita y en Ciudad de México. Oxxo no es franquicia. Porque, y fíjense, qué bueno que tocamos el tema. Oxxo no es franquicia porque no es su esquema de negocio. El esquema de negocio de Oxxo es a través de lo que ellos le llaman empresarios, creo que les llaman. No es franquicia. Sí, efectivamente, los contratos, no sé quién lo puso, pero efectivamente, el contrato de franquicias es un acuerdo de voluntades y de tracto sucesivo y con otras características propias del contrato. Y en cuanto al tema de productos locales, es una decisión que se toma porque el Oxxo está dividido en regiones. Por ejemplo, yo estoy en una región que se llama Bajío, la oficina central creo que está aquí, y ahí toman las decisiones de esos productos locales. Muchas tiendas de conveniencia tienen una sección de productos locales porque es conveniente para ellos y para el Estado. Y más hoy, el consumo local es algo muy importante para salir del problema que tenemos, y eso lo hace muy importante. Déjenme ver este comentario de se permite entre los mercados y la franquicia siempre resguardar al máximo los derechos de autor. Sí, realmente la franquicia tiene muchísimo que ver con los derechos de propiedad intelectual, muchísimo. De hecho, es una parte fundamental la propiedad intelectual en materia de franquicias. 7-Eleven es franquicia hasta donde yo sé en México no, lo tiene solamente una empresa. O opera solamente una empresa, opera todos los 7-Eleven. Bueno, yo fui la persona que hizo la pregunta si 7-Eleven es franquicia, ya que anteriormente yo hice una investigación sobre franquicias y afortunadamente encontré algunos datos y relevancia que se mencionan que 7-Eleven sí se encuentra como franquicia en México. Pero lo que me saltó un poquito fue a partir de que mencionaste que los otros manejan diferentes diseños y que no son parte como tal de una franquicia. No son parte de una, son propios todos. Me explico. Oxxo pertenece a, si no me equivoco yo, a embotelladora Coca-Cola. Todos los Oxxos son parte de una sola entidad, de una sola empresa. Aunque cada Oxxo se le encarga a una persona que le llaman empresario, me parece que es el nombre que ellos usan, aunque puede ser distinto, el empresario no es dueño del Oxxo. El empresario es un comisionista, en estricto sentido, que se lleva aproximadamente de un 2 a un 15% del ingreso de la tienda. Pero Oxxo no es una franquicia. Para que fuera franquicia, una tienda, el ejemplo que yo veo es Asturiano, que sí es franquicia. Ustedes adquieren un Asturiano por 2 millones de pesos, porque para tener un Oxxo ustedes no necesitan hacer ninguna inversión, no les piden dinero, ustedes no son dueños del Oxxo, no son dueños de las paredes, no son dueños de los refrigeradores. Si adquieren la franquicia de una tienda de conveniencia, ustedes son dueños del negocio, son dueños de los refrigeradores y su utilidad es distinta. Su utilidad llega a ser hasta el 30% o 35%. Y en el caso del Oxxo no, en el caso del Oxxo, y además a ustedes en un Oxxo los pueden remover en cualquier momento. En el caso de una franquicia, de una tienda de conveniencia, no ocurre así, porque ustedes adquirieron la marca, ¿me explico? Es muy distinto y mucha gente pregunta por una franquicia de Oxxo y no hay franquicias de Oxxo. Y 7-Eleven sí es franquicia hasta donde yo entiendo, igual que Starbucks, pero hasta donde yo recordaba, al menos a la fecha en México, ya no era posible adquirir 7-Eleven. De la misma forma que a la fecha en México no es posible que ustedes adquieran un Starbucks. Me parece que han abierto en la última fecha de nuevo la venta de Domino's, que es de la misma cadena de Starbucks, y pueden adquirir un Domino's, pero habían cerrado también el otorgamiento de franquicias de Domino's muchos años. Porque el esquema de franquicias tiene muchas ventajas, pero hay otros esquemas de crecimiento. Se pueden asociar, pueden abrir las propias si tienen suficientes recursos. Recuerden que el esquema de franquicias, para lo que fue realizado originalmente, es para tener un crecimiento rápido y explosivo
con recursos de terceros. Ese es el asunto. Si ustedes tienen suficientes recursos y suficiente dinero como lo tiene Alsea, pueden crecer con sus recursos y pueden crecer de forma directa. No, Carl Jr., hasta donde entiendo, igualmente son unidades propias. Fíjense qué chistoso es esto. Ustedes están nombrando negocios que tienen una imagen estandarizada y que a final de cuentas, Corporación Mexicana de Restaurantes, es cierto, que a final de cuentas tienen los elementos que hacen común una franquicia. Y por eso ustedes creen que no es una franquicia. No es raro que ustedes entren, les sabe pasar seguido, me pasa, entran a un negocio, lo ven, dicen, oye, mira, está bonito, y los menús están padres, o la imagen del negocio, si no es de comida, está padre, mira, todo está con su marca, ha de ser franquicia, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos elementos que yo les decía en un principio, que son comunes a las franquicias, hacen que el negocio tenga éxito. Eso es lo que deben de ver ustedes. En una conferencia tuve la mala fortuna de que alguien estaba muy enojado con el sector franquicias, porque decía que lo habían reventado. Decían que había acabado con su tintorería. No fue así. Ya platicando en corto, jamás quiso poner promociones, jamás quiso mejorar la imagen de su marca, jamás invirtió en equipo, aun cuando hubo un momento en que pudo hacerlo porque era la única tintorería. Al adquirir una red de franquicias, tienen continuamente el apoyo de un departamento de mercadotecnia que está pensando en promociones, en imagen, en marca. Hay un departamento de investigación y desarrollo que se está yendo a todas las ferias de productos de tintorería y que está revisando todos los equipos. Y eso es lo que hace que una franquicia tenga cierta ventaja sobre otro tipo de negocios. Pero la verdad de las cosas, y deben de entenderlo, es que la franquicia sigue siendo una microempresa en muchos casos. Ateniéndonos a la definición de microempresa de la Secretaría de Desarrollo del INEGI, que en el caso de servicios son menos de 50 empleados. Santa Clara sí es franquicia, o lo era hasta hace un tiempo. Lo que pasa es que, ¿se acuerdan de Globo, de las pastelerías de Globo? Mucho tiempo fue franquicia, y después la compró Sanborns, Carlos Slim, entonces dejó de ser franquicia, compraron todas las unidades. Casas de empeño que eran franquicia, hoy ya no lo son porque se adquirieron. Y en muchos casos, por ejemplo, Domino's creció en el país como franquicia. No hubo trance ahí. Después Alsea decidió que ya no quería ser franquicia y le recompró a cada franquiciatario su franquicia. Hizo varios millonarios, por cierto, ahí en ese proceso. ¿Por qué? Porque decidió que la franquicia ya no era el esquema del crecimiento, porque puede alguien utilizar el esquema de franquicia para crecer, hacerse de recursos y luego de manera legal, asentado en el contrato y sin robarle a nadie, adquirir de nuevo las unidades. Biscuits Obregón sí son franquicias y por cierto muy exitosa. Es la familia Mancera la dueña de esas unidades. Ellos empezaron a vender franquicias y les voy a platicar la anécdota. Ella cuenta que empezó a vender y son mexicanas, sí. Estaba en Álvaro Obregón, por eso se llaman Biscuits Obregón. Empezó a venderlas y quiero que sepan que en los 3 primeros años o 4 no vendieron ni una. Estaban desesperados ya. O sea, pensaron que habían perdido el dinero a lo tonto en la inversión del desarrollo. Un desarrollo de franquicias es muy caro. Puede llegar a costar hasta 270, 300 mil, 400 mil pesos de desarrollo. Entonces pensaban que habían perdido ese dinero. Cuando vendieron la primera, descansaron porque se recuperó la inversión. Y qué les digo hoy, ¿no? Son más de 30, 40, 50 unidades. Sí son franquicias. Todavía pueden adquirir una. La inversión de un Biscuits Obregón andaba por los 11 millones. Ahora con la inflación y la variación del dólar y no en cuanto esté la inversión, pero sí son franquicias definitivamente. Y otra cosa muy importante del negocio de franquicias se basa en la comunicación de las partes. Aquí sí no existe eso de ¿qué tienes? Nada. Porque si decimos que tienes nada, se rompió la comunicación y ya no hubo éxito en el formato. Una empresa de servicios, claro que hay muchas empresas. Les voy a decir una cosa. Durante muchos años, el mayor número de empresas de franquicia, adivinen cuál era.
de alimentos y bebidas. Y de pronto creció mucho el sector de servicios. Hoy por hoy, el sector de alimentos y bebidas sigue siendo uno de los más importantes, pero el sector de servicios creció y ahí les va. Clínicas dentales, talleres mecánicos, tiendas de conveniencia, escuelas. Muchas escuelas se han desarrollado por franquicias. Baby Ballet, por ejemplo, escuelas de matemáticas. Vaya, la cantidad de servicios es muchísima. No hay diferencia. De hecho, para mí a veces es mucho más práctica, ¿no? Por ejemplo, franquicia de servicios, estos de arreglos de ropa instantáneo, por ejemplo, Arréglalo o Tijera Dorada o otros que hay, son servicios. ¿Cuál es la diferencia? Miren, en el caso de una franquicia de alimentos y bebidas, hay un proceso de transformación de materia prima, ¿me explico? Ustedes tienen harina y la convierten en pan y eso lo entregan. Ese proceso de transformación en materia prima es complicado, es costoso y es un proceso largo. En el caso de servicios, ahorita tocamos ese tema, Vania. En el caso de servicios, no existe este proceso. Hay franquicias de enseñanza de computación para niños, en fin, el mundo de servicios es más amplio. De hecho, es más amplio hoy que el mundo de alimentos y bebidas, pero hay más franquicias de alimentos y bebidas. En cuanto hablando de la estandarización, sí les puedo decir que es lo que decía al principio. Ustedes no pueden abrir una franquicia si antes no han estandarizado operaciones, porque lo primero que van a necesitar ustedes es saber decir al franquiciatario qué es lo que tiene que hacer, y esto queda sentado en manuales. De hecho, nosotros hemos tenido clientes que nos dicen que quieren desarrollarse como franquicia, pero no les interesa convertirse en franquicia. Que lo único que quieren es formalizar sus operaciones. Tuvimos un cliente nosotros en Tabasco, un restaurante de comida argentina, que lo único que quería era tener sus manuales bien formados, porque tarde o temprano sus hijas se iban a ser encargadas del negocio y él quería que tuvieran todo el negocio completamente bien controlado y bien formado. Pero sí, definitivamente, si antes no estandarizan operaciones, no se puede franquiciar. Inclusive, hay quien tiene 3 o 4 unidades propias y el consultor tiene que llegar a estandarizar las operaciones, que quiere decir, pues preguntarle a él a qué hora abres, a qué hora cierras. Y oigan, estandarizar operaciones no es solo para negocios grandes. Yo siempre pongo el ejemplo de los jugos. Hay una franquicia de jugos de naranja, por muy raro que se les haga. Y entonces, estandarizar operaciones quiere decir a qué hora voy por las naranjas, saber cuántos litros de naranja, cuántos litros de jugo me salen de cada naranja, cuántas naranjas necesito para 1 litro, y poder costear el litro en base a mi número de naranjas y poder uniformar a mi personal. Y esto se aplica, yo vi una franquicia de productos de maíz que vendían esquites y elotes, y era franquicia. Y no estamos hablando de un negocio complejo, pero tenían imagen, tenían manuales, tenían desarrollo de productos. Entonces, por eso les decía que es una franquicia y por qué debería importarme, porque todos los elementos que hacen exitosa una franquicia, a final de cuentas, lo pueden aplicar en su negocio, aunque sea un negocio de una sola persona. Manualizar sus operaciones, registrar su marca. ¿Cuántos problemas nos hubiera ahorrado mucha gente si hubiera registrado su marca desde un principio? Entendiendo la relación. Perdón, ¿hay una pregunta? Hubo una empresa en Estados Unidos, ¿no? Allá cuando empezaban las computadoras, precisamente como en 1900 y algo, que precisamente el gobierno de Estados Unidos se las quitó porque no lo habían dado de alta su nombre, ¿no? Y agarraban y... O sea, eso recuerdo que nos había platicado un profesor. No lo recuerdo, pero no me extrañaría. Miren, hoy por hoy, no digo los nombres porque no están registrados, pero tengo varios clientes, restaurantes grandes y famosos en Querétaro, que no tuvieron precaución de registrar su marca. Y no quiero decirles los problemas que pueden llegar a tener y que tenemos ahora para registrarlas. Porque en su momento, por decirles un ejemplo, Tacos Ricos, no existe esta marca, y no se podría registrar porque es un genérico, pero Tacos Ricos y Sabrosos hubiera sido registrable. Pero hoy hay como
10 negocios que se llaman, que se llaman tacos ricos y sabrosos y no se va a poder registrar. Tengo una cliente de sushi que estamos viendo cómo va a cambiar su marca porque no la registró a tiempo. Entonces, si se fijan todos estos elementos, manuales, registros, operaciones, análisis de costos previos, a cualquier negocio que ustedes hagan, grande o chico, le va a funcionar. Y si después de que funcione lo quieren reproducir, es mucho más fácil poner un gerente de operaciones en la segunda unidad que intentar clonarse ustedes, que no es ustedes, yo no puedo clonarme, e intentar estar en 2 unidades al mismo tiempo. Pero si tienen todo estandarizado y tienen indicadores del negocio que les dicen cuando el negocio va bien o cuando el negocio va mal, entonces en ese caso es muy probable que puedan ustedes abrir 2, 3 o 4 sucursales. A mí me llevó nada más como 15 años entenderlo. Tengo una entrevista en YouTube, en TV Franquicias, véanla, es una entrevista de tipo formal, más no es comercial, que se llama ¿Por qué unos empresarios crecen y otros no? Ya es vieja, es hace muchos años, pero vale la pena que la vean. ¿Por qué unos empresarios crecen y otros no en TV Franquicias? Porque fue la pregunta que yo le hice. ¿Por qué hay gente que le va tan bien en los negocios y gente brillante que jamás puede abrir un negocio? Y el secreto está en los indicadores, en establecer parámetros que ustedes puedan supervisar. Esa entrevista, sí. Justamente. Y lo que no me abrió muchísimo los ojos de hacer esa entrevista, porque fue cuando entendí por qué a veces, inclusive yo mismo, no podía crecer. ¿Por qué no podíamos delegar? Eso es importante. Hay un factor de la franquicia que luego no queda claro para el éxito de un negocio. Formalizarlo, tener claro cuáles son nuestras fuentes de ingresos y tener claro nuestros costos y nuestras utilidades. Les voy a decir una cosa, tiene que ver. Recuerdo el día que inició esta crisis del COVID, porque ese día en una reunión de la empresa estábamos haciendo un análisis de costos y descubrimos que llevábamos aproximadamente, 20 años, 20 o 25 años, perdón, les digo que estamos aquí a 30 y tantos grados. Tenemos 20 o 25 años cobrando malas comisiones y no estábamos dando comisión sobre la utilidad y no se estaba calculando el costo de la comisión. Es un ejemplo que les puede parecer absurdo, pero nos dimos cuenta recién empezando la crisis. Un día antes de que empezara, yo estaba muy contento porque estábamos modificando toda la lista de precios de la empresa y el día siguiente se declaró la pandemia en México. En fin, pero si les dijeras que hay algo que nos ha costado mucho dinero, ya no les digo cuánto porque yo lloraba ese día, fue eso, no conocer nuestros costos, no saber cuánto estábamos dando y por qué a veces no nos alcanzaba para la comisión o incluso para los impuestos, porque estaba mal calculado. Entonces yo diría que los factores de éxito son, bueno, en primer, tener un buen producto, hacer bien nuestro trabajo, hacer bien nuestro negocio, tener buena atención, pero eso es de cara al cliente, del mostrador hacia el frente, mercadotecnia, atención al cliente, desarrollo de producto, pero hacia atrás, análisis de costos, desarrollo y formalización de operaciones y administración del negocio. ¿Saben que hay gente que no sabe cuál es su dinero y cuál es el dinero del negocio? Hay gente que usa el flujo como si fueran utilidades. Y hay gente que usa su flujo para comprarse un nuevo celular. Y entonces ustedes ven negocios que no saben que están en la quiebra y que creen que le está yendo muy bien porque el dueño viene en un Mercedes. Y no es cierto, lo está comprando. El negocio es una entidad que merece respeto. Y si ustedes usan el dinero del negocio en gastos personales, pues el negocio va a quebrar. Yo diría que esa es parte del truco. Reconocer cuál es el dinero que es mi dinero y cuál es el dinero que no es dinero porque es del negocio. Y eso no es fácil de entender si no tienen un análisis de costos. Saber qué dinero tomar y qué no tomar y cuándo tomarlo. Y como son dueños de su negocio y nadie les dice nada, fácil. O sea, están desfalcando a su empresa, pero nadie los va a demandar porque el que lo demandaría sería ustedes y no se van a demandar. Yo creo que ese es el mayor problema de los negocios que inician. Realmente. Hasta aquí vamos bien Disculpe, ¿me ayuda a entender la diferencia entre flujo y utilidad? Perdón.
Claro. El flujo de efectivo es lo que entra a tu negocio todos los días, ¿sí? Pero la utilidad es lo que tienes después de costos. Si yo tengo un negocio de donas y producir la dona entre la harina, el agua y los toppings, me cuesta producir cada dona, para hacer números redondos, 8 pesos, y yo la vendo en 10, pues yo vendo 10 donas, tengo 100 pesos. Pero si yo ocupo esos 100 pesos para comprarme lo que sea, vamos a suponer que son 100,000 y me compro una nueva pantalla, ¿se dan cuenta que me estoy tomando yo mismo el flujo de efectivo de mi negocio? ¿Sí me explico la diferencia? Porque la utilidad es lo que me queda después del pago. Es que es utilidad bruta o utilidad neta. Utilidad bruta es antes de impuestos y utilidad neta es después de impuestos. La verdad es que hay que usar las utilidades netas. Y ese es el asunto. Mucha gente toma el dinero, que es el dinero del flujo, que es todo el ingreso bruto, y no toma las utilidades. Ese es el grave problema. En cualquier negocio, ¿eh? Y lo hacen muchísimas personas. Disculpe, ¿se podría decir entonces el flujo de efectivo es lo que recibí por mis ventas, así en un principio, lo que me entró ese día? Sí, lo que te entra cada día, lo que me quedó después de haber pagado. Sí, y no lo sabes prácticamente hasta fin de mes. Ah, ok. Porque a fin de mes vas a tener que pagar la luz, la renta, el gas y los sueldos. Y todos esos gastos se tienen que contemplar. Entonces, por ejemplo, es mejor tomar ese dinero, digamos, una vez, digamos, no sé, vamos a suponer, normalmente a los empleados se les paga los 15 y los 30, vamos a suponer. Entonces, una vez que ya es el 15, el 16 ya puedo ver mi utilidad, porque ya desconté que ya estoy pagando sueldos, ya estoy pagando, digamos, lo de mi establecimiento. Te voy a decir una cosa. Los empresarios más exitosos que yo he visto, sí, representa todos los movimientos. Los empresarios más exitosos que yo he visto son los que a final del día mejor se asignan un sueldo. Y después la utilidad la toman a la hora de hacer el balance de utilidades semestral o anual. ¿Por qué? Se asignan un sueldo porque están operando el negocio. Y eso es lo que les correspondería. Por ejemplo, como un director. ¿Cuál es lo importante? Que el día que ellos pongan un director ahí, van a poder pagarle porque te irán asignado su sueldo y sus utilidades como dueño siguen siendo sus utilidades. No sé si me expliqué esto. Cuando empiezan ustedes un negocio, ustedes suelen ser todólogos, ¿sí? Hacen de gerente, de atención a clientes, de secretaria y de mensajero. Pero si ustedes no le asignan un sueldo a eso, si ustedes nada más van agarrando de caja, jamás van a saber si les alcanza o no les alcanza. ¿Me explico? Y jamás van a poder meter a alguien más porque no lo tienen contemplado. Entonces, cuando ustedes meten un mensajero, dejan de pagarse a sí mismos y se lo pagan al mensajero, pero ustedes siguen teniendo la utilidad. Eso es lo que impide que las empresas crezcan, que no se entiende esa parte. Esa parte es muy delicada. Regresando a la pregunta que acaban de hacer para regresar al tema de la franquicia, sí, para que una empresa franquicie debe de tener 100% el uso de su marca registrada. Es más, el artículo 142 de la Ley Mexicana de la Propiedad Industrial dice a la letra: existirá franquicia cuando, junto con el uso de una marca registrada, así empieza el artículo. Si no hay una marca registrada, en principio no se pueden ofrecer franquicias. Se pueden ofrecer franquicias si la marca está en proceso de registro, pero no es lo más recomendable. Lo más recomendable es que ustedes ya tengan el derecho de uso de la marca. Y el registro de la marca es otra cosa. Un ejemplo. Ustedes tienen un restaurante y registran la marca en la clase de restaurantes, pero no la registraron en la clase correspondiente a prendas de ropa. Entonces, si un día quieren hacer prendas de ropa con el logo de su restaurante, resulta que alguien más se les adelantó y registró su marca de ropa con la marca de su restaurante. Y no van a poder hacer ustedes ropa. O, por ejemplo, ustedes se registraron como restaurante y no se registraron como negocio. Entonces, al momento de que otorgan franquicia, la operadora de franquicias no va a poder utilizar esa misma marca. Es decir,
el registro de marcas que preguntaban hace un momento en materia de franquicias, definitivamente sí tiene que ir con una asesoría para que ustedes les expliquen todo lo que van a hacer con esa marca. Un ejemplo, una franquicia que estamos desarrollando aquí en Querétaro en este momento, tiene una receta de salsas especiales y vamos a tener que hacer ese registro en la categoría de alimentos procesados y aderezos, que ahí existe. Entonces, sí, la verdad es que sí tiene que tener no solo los derechos de las marcas, sino todas sus marcas registradas en todas las clases necesarias, las clases NISA famosas. Seguimos adelante. Gracias. Yo No, tengo de una nada. duda. Sí, claro. Bueno, es que yo estoy muy metido en eso del fútbol, entonces no sé si el cambio de franquicias de equipos igual tiene que ver aquí, porque creo que el más reciente fue el de Lobos WAP, que vendió su franquicia a Ciudad Juárez, un equipo que ascendió a principios del año Es un pasado. tipo distinto de franquicia. Se le llama franquicia porque viene con un uso de una marca registrada, pero y porque otorgan, si ustedes se fijan, licencias de uso de la marca para sobre todo en este caso para prendas de ropa, por ejemplo. No, estoy bien así, ya me ayudo. Para marcas, para prendas de ropa, etcétera. Pero, y bueno, y sí, porque cuando se transfiere el equipo, se transfiere el uso de la marca y se pagan los millones que vale por el uso de esa marca. Lo que hace valioso el equipo es el cuidado de esa marca. ¿Por qué creen que les molesta tanto las playeras piratas a los equipos? Precisamente porque ahí hay un uso de una marca. No se otorgan franquicias como tales, aunque déjenme decirles que los equipos de fútbol americano, inclusive los equipos mexicanos, sí dan una especie de franquicias, por ejemplo, para las ligas juveniles o las ligas infantiles. De hecho, en México hay ligas de fútbol americano con nombres de franquicias norteamericanas. Tienen que pagar una franquicia por lo mismo. No es exactamente lo mismo porque no se otorgan como se otorga una franquicia de formato de negocio, que es de lo que estamos hablando aquí, pero sí existe el concepto dentro de los deportes, por supuesto, por eso les llaman franquicias. Y en todo el mundo hay franquicias de deportes de americano, de básquetbol y de soccer y de otros, desde luego. Ok, gracias. Ok, seguimos. Les voy a dar un dato importante, fíjense. 60% de los negocios independientes que no son franquicia no llegan al segundo año de vida. El 95% de los negocios como franquicia siguen vivos aún después del quinto año de vida. La cifra es también del INEGI, aunque ahí la ponen un poco, en el INEGI la ponen más larga. Dicen que no completan el tercero y que el 95% de los negocios de franquicia sobreviven al octavo año de vida, pero en esencia es lo mismo. ¿Por qué? Porque la franquicia está operando lo mismo que ya repetimos, con procedimientos establecidos y como les dije yo en el ejemplo del negocio de comida argentina, no siempre se hace cuando está uno por la libre, con negocios establecidos. Es muy común. Dicen, pero ¿por qué me cuesta tanto poner el restaurante en franquicia? Porque la franquicia no te deja abrir con piso de cemento, no te deja abrir sin acabados en el techo, no te deja abrir sin decoración en el restaurante. Y si lo haces tú, abres el restaurante con el local pelón, 4 mesas, 4 sillas, 4 mesas de 16 sillas y una cocina y nos vamos a servir comida. Es la diferencia entre ir service por la libre y por la franquicia. Ahora, ¿qué ventajas hay para el franquiciatario? Para el franquiciatario, el que compró la franquicia, de inicio abren con un negocio con resultados probados. O sea, ya saben que el negocio funcionó porque ustedes lo vieron funcionando, etc. Hay reducción de riesgos. Obtienen todo el know-how que es muy valioso, o sea, que yo les diga el secreto que ha hecho de mis negocios exitosos. Tienen la formación inicial, o sea, la capacitación, y casi todas las franquicias hoy en día tienen un programa de capacitación continua. Hay una zona de exclusividad en donde no nos van a poner otra franquicia de su misma marca. Digo, si tiene una franquicia de pizzas, Domino's, que, nadie les asegura que no pongan una Benedetti's, pero si tiene una Benedetti's no les van a poner otra en un territorio protegido. Van a tener todo el desarrollo del marketing, la publicidad, y créanme que es bastante costoso. Y van a hacer economías de escala, y esto es muy importante. El franquiciante, al hacer una red de franquicias y comprar no para una tienda, sino para 400, obtiene costos menores en los insumos y eso a ustedes les conviene. ¿Por qué creen que a veces las franquicias, por ejemplo, las tiendas de conveniencia,
Cuando ustedes adquieren, les decía que no se puede un Oxxo, pero se puede un Asturiano. Cuando adquieren un Asturiano, adquieren al precio que compra toda esa red, pero que tiene 280 tiendas. Imagínense la diferencia entre comprar como si fueran dueños de 280 tiendas a comprar como si tuvieran una. La diferencia es brutal. Esas son economías de escala. Una pregunta muy común que tal vez estén pensando es, ¿las franquicias me garantizan el éxito o no? Hay algunas franquicias que lo hacen bajo unos esquemas muy específicos. Por ejemplo, si la operación de la franquicia la lleva la franquicia maestra, entonces sí, en algunos casos, como Dental Perfect, se ofrece una garantía de rentabilidad. Pero en general no, porque los que toman las decisiones de negocio son ustedes. El franquiciante les dice cómo operarla, pero si ustedes no quieren obedecer y en lugar de abrir a las 8:30, dicen, no, aquí está muy flojo a las 8:30, voy a abrir a las 10, ya es una decisión de negocios. Se pueden arreglar una rescisión de contrato, eso sí, pero las decisiones del negocio las van a tomar ustedes como empresarios, es parte del asunto de la franquicia. Esas son las desventajas para el franquiciatario. Tienen que pagar un franchise fee, o lo que se le llama un derecho de entrada, un canon de entrada y regalías, que suele ser entre un 2% hasta un 15% de los ingresos brutos. No van a ser dueños de la marca. Las principales decisiones estratégicas, o sea, si hay cambios de producto, etcétera, las toma el franquiciante. Tienen un margen de actuación, pero limitado. Y esto es muy importante, su éxito se vincula al éxito de los demás franquiciatarios. Es decir, si ustedes un día entraron a una tienda Burger King y estaba muy sucia, van a tener la imagen de que todos los Burger King son muy sucios. Por eso es por los que las franquicias suelen ser muy estrictas con los franquiciatarios, porque no solo están cuidando a la marca, están cuidando a toda su red de franquiciatarios. Pero si lo ven, es lógico. Si ustedes abren un negocio, pues evidentemente tienen que cuidar su propia red, aunque sea suya, y tienen que cuidar que cada unidad siga los procedimientos establecidos. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Ahora, suponiendo que queremos comprar una franquicia, ¿cuál es la mejor franquicia? No hay una mejor franquicia, todos nos preguntan eso siempre. Y no hay una mejor franquicia. La pregunta correcta es, ¿cuál es la mejor franquicia para mí? Para mí. Y las condiciones son que el negocio me guste. Yo siempre pongo el ejemplo, miren, no me lo van a creer, pero lo mismo hay franquicias de objetos religiosos, franquicias que venden imágenes religiosas, libros, etcétera, que hay franquicias, ¿perdón? ¿Puedo preguntar algo? Sí, claro. Bueno, en ese caso también podría ser que nos fijamos en cuánto tiempo lleva en el mercado para saber si ha pasado por alguna crisis o así, si ha estado durante alguna crisis o así. Desde luego que sí, pero no obstante, digo, en algún momento todas las franquicias empezaron a franquiciar y alguien fue el primero, aún McDonald's. Alguien fue el primero, pero sí, definitivamente, por lo menos que tengan 2 o 3 unidades en operación. A veces había una regla de 2x3, 3x2. Es decir, 2 unidades durante 3 años de operación o 3 unidades durante 2 años de operación. Era la regla que se llevaba. Y sí es importante, porque ustedes no quieren adquirir un negocio que desaparezca mañana. Y algunas franquicias llegan a intentar desarrollarse sin estar listos para ello. Por eso... Perdón. Sí. Bueno, también creo que, como dice usted, tal vez sea importante, pero no creo que no creo que alguien se debería basar en que si una franquicia, perdón, que si una marca pudo soportar alguna crisis, por ejemplo, porque si tenemos, como dijo usted, a McDonald's pues tiene muchísimos años y ha pasado por varias crisis, quiero suponer, y aún así, poner un McDonald's no te garantiza el éxito. Bueno, a lo mejor con una compañía tan controlada como McDonald's, probablemente sí, pero me supongo que ha de haber varios ejemplos de empresas grandes con más años que aún así no te garantiza que sean un éxito y no por ser una empresa nueva. Por ejemplo, se me ocurre a lo mejor Miniso, que de pronto ha tenido varias franquicias y creo que no han pasado por creo que no existían en el 2008, creo. Y aún así
han tenido un buen Sí. número de franquicias, ¿no? Porque el éxito de la franquicia viene en qué tan estandarizado estén sus operaciones, qué tan formalizado sea el negocio. Y les voy a decir una cosa, hay McDonald's que han cerrado. Ustedes seguramente los han visto en las autopistas. Que había un McDonald's y luego ya no hubo McDonald's. Lo que ocurre es que en el caso de McDonald's hacen todo lo posible porque el negocio no cierre y a veces prefieren tomarlo ellos, recomprarlo, subsidiarlo, hacer lo que sea para que no cierre. Y aún así hay McDonald's que han cerrado. Y hay franquicias que sin tener un desarrollo tan explosivo llevan ya 10, 12, 15 años en el mercado. Un ejemplo que me viene a la memoria que no es tan famoso, pero es un negocio que ahí la lleva, es Dulce María, que es una tienda de dulces. Y siguen operando y siguen creciendo, aunque no es tan explosivo su negocio. Entonces sí puede ser una guía, pero definitivamente no puede ser la única. Les iba a decir yo que en el sector hay una frase muy famosa que dice investiga antes de invertir. Lo mejor que pueden hacer es sentarse primero, ver una unidad real funcionando y después preguntar a un franquiciatario si pueden qué tal te va. Todos los franquiciatarios tienen quejas. Tú de nada solo estás... No, si eres dueño de muchas cosas. Depende del contrato de franquicia. Hay veces que no eres dueño de la marca, pero eres dueño de los insumos, eres dueño de la infraestructura, por ejemplo. Velo Gabo, como si... ¿Perdón? A tu saber, ¿cuál sería una compra de franquicia muy económica? ¿De cuánto estamos hablando? La más chiquita. Hay franquicias desde 75,000 pesos, pero por favor, inclusive tengo por ahí un artículo, también se los puedo compartir si me recuerdan con todo gusto, que dicen, busca una franquicia barata y rentable. Primero definamos barata y luego definamos rentable. Claro. Pero aún así, debemos de entender que la rentabilidad va en función de la inversión. Y yo no puedo esperar adquirir una franquicia de 75,000 pesos y pensar que voy a dejar de trabajar en 6 meses y que voy a vivir de mis rentas. No se puede. Hay franquicias muy económicas, algunas tan económicas que a mí luego me dejan muy sorprendido. Yo he visto franquicias desde 250,000, 150,000 que empiezan a hacer negocios rentables en el área de servicios, en el área de servicios multimedia y electrónicos, desde luego. Hay buenas ofertas en el área de purificación de agua, y de ahí empiezan a crecer. Belec y Donitas era una franquicia de inversión media de como 600, 700,000 pesos. Todo de cartón que lo van a ver mañana, creo que son 900,000, empiezan a crecer. Pero yo creo que el sector franquicias empieza como en 100,000 pesos, aunque podemos encontrar a veces algunas oportunidades en el área de franquicias de 75,000. Hay muchos negocios que se ofertan como lo que les llaman oportunidad de negocio o licencias de uso de marca, que se parecen un poco a la franquicia, pero que no lo son porque no tienen toda la regulación legal que se exige en México para hacer franquicias, pero que sí les dan un uso de marca, les dan un manual de operaciones, un contrato muy simple y con el que pueden ofrecer, por ejemplo, pinturas, tiendas de pinturas, se hace bajo este esquema, sobre todo franquicias de distribución de productos, porque en este caso la ganancia está en la exclusividad de la venta de productos. ¿Ok? Una pregunta. Usted menciona, bueno, nos habla de esta parte de bonita de la franquicia, donde tenemos los manuales, tenemos a alguien que nos respalda, todo es prácticamente color de rosas, pero muchas veces las franquicias son las primeras que se encargan en cerrarnos las puertas. ¿A qué me refiero? Hay franquicias que en los requisitos para adquirirlas necesitas desde tener una carrera que tenga que ver con la parte empresarial, hasta franquicias que te solicitan tener el respaldo de una franquicia o dos a tu mando. Entonces, es cierto, ¿por sí. qué adquirir una franquicia? Bueno, una franquicia cuando a lo mejor, no sé, es un poco más rentable hacer toda la investigación y justamente lo que decía, estandarizar todos nuestros procesos y hacer las cosas más apegadas a lo que hacen las franquicias. Por el costo en tiempo y dinero que conlleva. Ese proceso que acabas de decir no es nada sencillo, no es nada económico y no es un proceso corto. Y además implica que tu negocio, que puedas
mantener tus operaciones durante el tiempo que no tienes eso, porque lo vas a estar desarrollando. Esa es una de las razones. Las otras se las di hace un momento cuando hablábamos de las ventajas, la investigación y desarrollo, la publicidad institucional, el desarrollo de campañas, el desarrollo de productos. Ahora, efectivamente, hay franquicias que te exigen inversiones altas. Hay franquicias que te exigen una formación universitaria, son las menos, pero si es una franquicia, por ejemplo, de asesoría empresarial, que hay algunas de coaching, sí te van a exigir probablemente que tengas una carrera. Yo te puedo decir que en la mayoría de los casos los franquiciantes prefieren personas que no tengan que ver con el giro en el que se van a meter. Es decir, prefieren gente que no sea restaurantera, pero que pueda seguir instrucciones, porque va a ser más exitoso, aunque no lo crean. Hay franquicias, por ejemplo, de desarrollo de sistemas, en el que piden que mejor la persona no sea de sistemas. ¿Por qué? Porque no quieren estar discutiendo cada paso del procedimiento que ellos ya tienen establecido. Entonces, la verdad de los casos es que en la mayoría me he encontrado el caso contrario. Hace tiempo estuve en una feria de franquicias, enfrente de mí había 3 franquicias del mismo giro. Era del giro de arreglo de ropa. La de la izquierda solamente aceptaba gente con experiencia en corte y confección de ropa. La del centro no le interesaba si tenías experiencia en corte y confección. Es en serio. Y la de la derecha, lo único que te pedía es que no tuvieras experiencia en el corte y confección de ropa. Lo que les quiero decir con esto es que no hay una receta mágica para el desarrollo de franquicias. Cada desarrollo de franquicias es un traje a la medida. Tiene que ver con lo que preguntaban hace un momento de los contratos. Los contratos de franquicia son trajes hechos a la medida justo por eso, porque tienen que ver con el desarrollo del formato de negocio que va a tener cada franquicia y de sus expectativas. Eso es lo importante. Y habrá franquicias que pongan una serie de trabas o frenos para el franquiciatario y que van a tener un crecimiento más lento, pero que ellos lo ven más seguro. Y habrá franquicias que, miren, cuando empezaron las franquicias en el 95, que fue la primera, en el 89 realmente, que fue la primera tanda de franquicias en México, los franquiciantes aceptaban al que llegara con el dinero en la mano. No te preguntaban nada. Si quiere una franquicia, es $1 millón. Sí, aquí está, llévatela. No tienen idea del problema que desencadenó eso. Fue vaya, a lo largo de los años se demostró que ese no era el camino. Entonces sí, por eso hay franquicias que tienen eso se llama, lo que acabas de nombrar, los requisitos, se llama perfil del franquiciatario y se define en el plan de franquicia. Y si tú, Víctor, ¿verdad? Desarrolla un negocio y lo quieres ofrecer en franquicia, estoy seguro que dirías, oye, vamos a tener cuidado a quién se lo ofertamos. No podemos recibir a cualquiera, porque va a ser alguien con el que va a estar conviviendo todos los días. Y tú quieres que tu franquiciatario tenga éxito, quieres que le vaya bien, quieres que gane mucho dinero, porque si él gana mucho dinero, tú ganas mucho dinero, y después va a querer abrir 2 o 3 o 4 franquicias tuyas, y tú ganas más dinero y él gana más dinero. Se llaman franquiciatarios multiunidades, y ese es el secreto de la franquicia. Todo el mundo siempre habla de negocios ganar, ganar, pero la verdad es que siempre todos le juegan al yo gano, tú pierdes. La franquicia puede jugar así, pues es libre de hacerlo, pero lo cierto es que si juega yo gano, tú pierdes, se va a quedar sin franquiciatarios y se acabó el negocio. ¿Qué negocio es que a él le vaya bien para que a mí me vaya bien? Gracias. Y perdón, con lo que usted dijo, no entra la posibilidad de que, como dice usted, a lo mejor ya no es tanto como antes, pero quiero suponer que alguna empresa todavía puede abusar de eso y decir, bueno, ok, yo quiero gente, yo te voy a dar franquicias si tú no tienes nada que ver con el ramo, porque a lo mejor yo pienso que tú tienes menos experiencia y a lo mejor no la vas a poder llevar por mucho tiempo. Entonces, yo te doy la franquicia para que tú asumas los gastos, tú la instales, tú la pongas a trabajar y a lo mejor en el contrato de franquicias te pongo que si tú la quieres vender, yo soy el único que te la puede comprar, quiero suponer que es así, te la puedo recomprar, entonces así tú ya absorbiste los gastos de administrarla, de ponerla, y cuando falles yo la recompro y así me evité esa parte de gastos.
Es No puede perfectamente posible que eso ocurra, pero te quiero aclarar que no sería un fraude por una razón muy simple. Antes tiene que... No digo que sea fraude, ¿no? Voy a esto. Antes tiene que estar especificado en el contrato de franquicias. Y antes de que tú compres la franquicia, tienes que leer el contrato completo y firmarlo. Lo que quiero decir con esto es que el franquiciante puede poner sus reglas, pero el franquiciatario no está obligado a comprar esa franquicia. Y como vivimos en un libre mercado de franquicias, lo más probable es que haya más de una franquicia del mismo giro y que encuentres una que se dio cuenta de ese hoyo del franquiciante competidor y que tenga un contrato más flexible o no tan leonino. Es investigue antes de invertir. Sí, es un esquema que puede ocurrir. De hecho, hay esquemas fraudulentos en el sector franquicias, lo que no quiere decir que las franquicias sean un fraude. Miren, ¿ustedes alguna vez han oído a alguien que le hagan un fraude comprando un automóvil o vendiéndolo? ¿Han escuchado eso? Sí, varias veces. ¿Un fraude? Sí. Sí, sí. Miles de veces. Eso no quiere decir que el negocio de autos sea fraudulento. Eso quiere decir que hay gente que hace fraudes. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo pasa en el negocio franquicia. Hay algunos vivales que utilizando la palabra franquicia, que está llena de una idea muy romántica, realizan prácticamente flores de la abundancia, no sé si han oído el concepto, o realizan esquemas piramidales utilizando la palabra franquicia. Pero eso no es que la franquicia sea fraudulenta, es que hay vivales que hacen fraude con la franquicia. Entonces, lo cierto es que yo creo que es uno de los esquemas más transparentes que existen, el negocio de la franquicia. Gracias. El negocio de la franquicia, porque es un esquema, donde el franquiciante explica todo en un contrato y tiene que seguirlo, porque si hay violación del contrato también afecta al franquiciante. Lo que es importante es entender en qué nos metemos. Lo que es importante es leer el contrato de franquicia. Hay una cosa que no les dije que se llama circular de oferta de franquicia. Es un documento que el franquiciante tiene que entregarles 15 días antes, 30 días antes de la firma del contrato de franquicias. Algunos puristas dicen que la circular de oferta de franquicias no existe en México porque no le llama la ley así, pero sí se le llama así en Estados Unidos y entonces por extensión acá le llaman circular de oferta de franquicias, pero la ley en su artículo 65 sí lo especifica. Especifica que el franquiciante tiene que entregarles 30 días antes, y ven en el artículo 65 del reglamento de la Ley Mexicana de la Propiedad Industrial, 30 días antes les tiene que entregar un estado que guarda la franquicia financiero y tiene que entregarles en términos generales sus obligaciones y sus derechos en materia del contrato de franquicias, 30 días antes de que ustedes compren la franquicia y cuando ya se desarrolló una intención de compra. Esto es lo que hace de la franquicia un negocio pues un poco más transparente. Como les decía, vender autos a veces parece que hacen fraude, ¿no? Es un negocio ilícito. Simplemente hay vivales que aprovechándose de la venta de autos hacen negocios ilícitos. Es lo mismo en el esquema de franquicia, sin duda. Y si durante esos 30 días que pasan el franquiciante, bueno, el franquiciador ya no lo quiere comprar, ¿es válido? Sí, claro. Normalmente, para darte la circular oferta de franquicia, te piden una garantía. Y se especifica, antes de que la des, que si el franquiciante tuvo gastos contigo, por ejemplo, tuvo que ir a visitarte, hacer un viaje y hospedarse, te va a descontar la parte proporcional de esos gastos, pero te va a regresar el pago en garantía. Eso es lo usual. Y claro que tú puedes decir, oye, ya lo vi, no me interesa. Estás como loco, ¿yo cómo voy a firmar esto? Sí, por supuesto. Okay, gracias. Claro que sí. ¿Ok? Entonces, les decía, si hay una pregunta más, la sueltan, no hay problema. Que el negocio les guste. Yo les decía que lo crean o no, había franquicias de objetos religiosos y hay franquicias de sex shops. Y créanme que si ustedes son de una familia con valores muy tradicionales, jamás se van a sentir a gusto con una sex shop o con un hotel de paso. Nunca van a poder llegar a su casa a decir, ¿qué haces, papá? No, pues tengo una sex shop. No se van a sentir cómodos. Pero si son con una familia de valores de valores liberales,
tampoco se van a sentir a gusto con una franquicia de objetos religiosos. Y estoy yendo a extremos. Si ustedes odian la comida frita y ponen un Kentucky Fried Chicken, van a odiar el negocio. Y créanme, tarde o temprano van a tener que ir ahí. Entonces, que el negocio les guste es importante. Que el costo de la inversión sea menor a su dinero. Si tienen $1 millón, no compren una franquicia de $1 millón. Compren una franquicia de 800, de 750,000, porque siempre hay gastos sorpresivos y tienen que tener un fondo de reserva. Aun cuando la franquicia les indica que deben de tenerlo, hay que tener un colchón adicional. Que sus socios, sí. ¿Se vale, por ejemplo, que yo nada más ponga el dinero para adquirir la franquicia, pero que no la opere yo, sino que tenga nada más el personal operándola? Desde luego, todo depende de la franquicia. ¿Se acuerdan que les decía de estas 3 franquicias que vi de arreglo de ropa? Una no quería ni siquiera un franquiciatario operador, quería un franquiciatario inversionista. Es decir, que solamente supervisara la franquicia y que hubiera un gerente que administrara la marca. Eso depende También por eso muchas veces... Ajá. No, es que le voy a decir que también por eso mismo luego hay muchas veces que hacen como lo que se les llama asociación, ¿no? O sea, haz cuenta, pues yo puse el capital, tal porcentaje, pues tú pones, no sé, la parte física, que es, tú te vas a hacer cargo de ver lo que hace falta, cómo se está llevando a cabo todo eso, y el otro pone otra parte, digamos, no sé. Sí, es lo que una asociación se denomina. Se hace cargo de todos esos movimientos, ¿no? O sea, por eso hacen ese tipo de cosas, lo que son, por ejemplo, plazas. Las plazas no son como de un dueño, sino son de varios, y cada uno como que recibe cierto porcentaje, pero cumple una función. Sí, y de hecho tiene nombre. Uno es un socio capitalista y el otro es un socio operador. Y puede ser, o sea, hay el que tiene la lana, y yo tengo un amigo que es, yo sé que era gerente de un restaurante. Le digo, mira, asóciate conmigo. Yo pongo la lana, tú pones la chamba, tu chamba vamos a poner un porcentaje. El 15% de las acciones de esta empresa que vamos a formar son tuyas. El 85% es mío. Y vamos a abrir el negocio juntos y tú operas y yo pongo el dinero y compramos la franquicia de Benedetti's. Y ya, claro que funciona. Hay muchos esquemas. Y hay gente, miren, en Estados Unidos hay franquiciatarios multiunidades. Les puedo decir que una franquicia como Subway tiene franquiciatarios en Estados Unidos de 500 unidades. Créanme que no administran cada uno. Pues supongo que la verán en su yate, no sé qué hagan, ¿no? Pero aquí les decía que Prendamex llegó a tener franquiciatarios con más de 180 unidades. Entonces, sí hay gente que pone una franquicia como una forma de inversión, como un negocio seguro, que dicen, tengo la lana y yo no me voy a hacer bolas, yo quiero que ya todo esté formado y lo compran. Está bien. También hay gente que quiere poner su negocio y después, como les decía al inicio, cuando compran limones, los siembran, hacen limonada, la venden y luego hacen una red y la hacen franquicia. También se vale. Tanto ser franquiciatario como ser franquiciante son decisiones valientes e intrépidas. Unos por unas razones y otros por otras. Y las dos dejan buenos recursos y buenos dividendos. Les decía yo que sus socios o familia están de acuerdo con el tipo de negocio. No tienen idea de cuántos divorcios ha habido, porque un día llega el esposo o la esposa diciendo, ¿qué crees? Compré una franquicia, el esposo no estaba ni enterado, o la esposa. Yo lo he visto. Que las ganancias del negocio se adapten a sus necesidades económicas. Si ustedes tienen gastos mensuales de 50,000 pesos y se emocionan porque compraron una franquicia de 75,000 pesos, pues créanme que no va a funcionar, porque la franquicia de 75,000 pesos les va a dejar 5,000 pesos mensuales, 5 por 10, sí, como 5,000 libres, 4,500 no les va a alcanzar. Y entonces van a odiar la franquicia. Tienen que ser coherentes entre lo que necesitan y entre lo que cuesta y deja la franquicia. Investigue antes de invertir. Yo creo que, a reserva de sus preguntas, con esto terminaría yo, diciéndoles, hay que investigar antes que invertir. Entendieron ya los pilares de la franquicia, que son manuales, aspectos legales, aspectos operativos, que la franquicia se compone de un franquiciatario y un franquiciante, que hay un pago de regalías y que a través de ese pago de regalías ustedes tienen derecho al soporte técnico y a la asistencia. No sé si hay preguntas adicionales que queden. Si se tiene derecho a dividendos de la empresa. De la tuya sí, del franquiciante no, porque son empresas distintas. Tampoco él tiene derecho a las utilidades de las tuyas.
Tú pagas regalías, pero no las utilidades. Miren, esto es bien importante. Cada unidad de franquicia es una sociedad distinta y es algo que le molesta de pronto mucho a los abogados laborales, porque los compromisos, por ejemplo, laborales que adquiere una unidad franquiciada, un franquiciatario de ustedes, por ejemplo, no los adquiere la franquicia maestra. Es decir, yo no puedo demandar al SEA porque me corrieron de un Domino's en franquicia. Puedo demandar a la empresa que seguramente se va a llamar Operadora de Franquicia Sánchez y tiene una unidad de Domino's, pero no voy a poder demandar al SEA. ¿Me expliqué? Son unidades independientes. Sí, gracias, Gabriel. ¿Algo más? Pues agradecemos mucho tu valiosa participación y sobre todo tu apertura para escuchar las preguntas de nuestros estudiantes, nuestros invitados de hoy. Y bueno, yo quisiera a todos pedirles que se registren en esta página para que les enviemos el nuevo ID que vamos a tener para la reunión de mañana. Esto porque por alguna razón Zoom limitó a 100 participantes cuando se tenía contratada la reunión para 500. Y bueno, pues estamos ahorita justamente con el área de soporte de Zoom y probablemente nos asignen un nuevo ID distinto al que tenemos publicado. Entonces, regístrate por favor en esta liga, es un formulario para que nos dejes tu nombre, así como tu correo electrónico, y entonces te podemos mandar el ID de la reunión de mañana, que te confirmo es a las 6 de la tarde, con nuestro invitado Diego Elizarrarás, quien dará continuidad a esta primera parte introductoria que nos compartió nuestro querido amigo Gabriel Sandoval. Gabo, muchas gracias por tu valiosísima... Nada más quiero agregarles y comentarles que mañana Diego es, además de ser un gran amigo mío, es una de las personas que conozco que más reconoce el tema de franquicias, fue presidente de la asociación y conoce el tema internacional de una manera impresionante. Entonces, ojalá que lo aprovechen del todo. Oscar, voy a compartir esto con los demás estudiantes de la escuela para que también se registren, aunque no hayan podido entrar a esta sesión. Así es, por favor, te lo agradecería, Andrés. Y bueno, pues de antemano sí les ofrecemos una disculpa a aquellos que no hayan podido registrarse. De cualquier forma, la grabación estará publicada el día de mañana en el SEAC para los que la quieran ver. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Para que lo ubiquen, va a estar registrado el curso como de franquicias. Y bueno, pues no sé si haya algo más que nos quieras agregar al final, Gabo. No, nada más que estoy a sus órdenes. Cuando les di el canal de YouTube de TV Franquicias, la verdad es que también es una forma de estar en contacto con un servidor. Cualquier cosa adicional que quieran saber y todo, la verdad siempre estoy muy abierto. Me gusta mucho platicar con ustedes y encantado. Y cuídense, quédense en casa, no salgan y nos vemos cuando ustedes quieran. Pues muchísimas gracias, Gabo. Un aplauso muy grande. Gracias. Muchísimas gracias. De todos nosotros. Gracias. Amable Un abrazo a participación. Y chicos, pues muchas gracias por asistir. Nos vemos el día de mañana y pues que pasen una muy agradable tarde. Cuídense, como lo dijo nuestro facilitador de hoy, y que descansen. Nos vemos. Oscar, una pregunta. Gracias, igualmente. Una pregunta, Oscar. ¿Dónde podríamos encontrar el día de mañana en el SEAC esta conferencia? ¿En qué Fíjate que es lo que estoy pensando justamente ahora, porque si yo lo abro como una materia, no van a tener acceso a ella. Entonces yo voy a hablar con la persona de la administración del SEAC para que se ponga como una liga, como una especie de aviso. Y entonces ahí lo puedan acceder todos ustedes. De cualquier forma, muy importante tener el correo de ustedes, porque así no hay pierde. Yo les puedo mandar la liga por vía correo y el remitente es mi correo, oscar.rodriguez@udelondres.com. Agrégame, por favor, para que no se vaya spam. Si se llega a ir spam, bueno, pues sí hay como el 1 o 2% que se van spam. Y entonces, pues mañana lo aclaramos. ¿De acuerdo? Okay, perfecto, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Hasta luego, Buen día, chicos. hasta Gracias por luego. estar aquí. Lo hicieron muy bien, ¿eh? Buenas preguntas. Los felicito.